frente a la cartelera Programa Cultural. Me acompaña el compositor Sadiel Cuentas. ¿Cómo estás, Sadiel? Bienvenido a la cartelera. Muy bien, encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá, pues, también. Un placer estar aquí. Ok. Sadiel, tú estudias composición en el Conservatorio Nacional de Música. Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, estuve los 6 años y pico que dura la carrera con todas sus exigencias con todos naturales, sus ¿no? bemoles. Claro, ¿no? O sea, porque en el caso de la formación musical, Sí. el conservatorio tiene 2 pisos, digamos, ¿no? Hay la parte que es la formación superior, que es tal cual una universidad, Sí. pero antes de eso hay que pasar por la etapa preparatoria, ¿no? Claro. Que claro. normalmente son 2 años, ¿no? En mi caso, bueno, yo había estudiado clases particulares por aquí y por allá, Sí. entonces tuve la suerte de poder hacerlo en un ciclo, ¿no? O sea, Claro. di mi examen, después di examen de ubicación y bueno, me pusieron al final y pude ingresar a la parte superior, ¿no? Claro. Pero claro, en el conservatorio hay esa exigencia porque al contrario de lo que sucede en otros conservatorios del mundo, acá muchas veces la gente cuando sale del colegio no ha tenido una formación musical en el colegio. Sí. Entonces es necesario, digamos, una etapa de nivelación, ¿no? Un regulador. Claro, ¿no? Para poder empezar la carrera tal cual se hace en otros países, ¿no? Claro que sí. En Europa, por ejemplo, tienen una tradición musical muy fuerte, ¿no? Entonces Sí. muchas veces la gente hace música en el colegio, ¿no? En Estados Unidos tienen las bandas escolares, las escuelas, etcétera. Entonces cuando la gente va a la formación musical superior, ya vienen con un bagaje de que han Claro, estado ya tocando. vienen preparados, pues. Claro. Es más fácil también. Claro, entonces en el caso de nuestro país, la solución que ha adoptado el conservatorio para estar a la par, digamos, de esos países es tener esta etapa preparatoria, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, bueno, yo hice la etapa preparatoria del conservatorio, lo hice en total en 6 años, ¿no? Con todos los pelos y señales, debía ser 7, pero yo tuve ahí suerte y pude hacerlo en 6. Ok. Sadiel, trabajas en la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sí, correcto. ¿No? En Art Consult, en el Ministerio de Educación y en la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Correcto, sí. Bueno, soy profesor parcial en la Universidad UPC, tengo también un curso en la Universidad Católica y desde... ¿Qué curso dictas? En la Universidad Católica he dictado contrapunto, composición y ahora estoy dictando el lenguaje musical, Lenguaje que es musical. el entrenamiento fundamental del músico, ¿no? Claro que sí. En la UPC he dictado historia de la música, he dictado armonía, contrapunto, instrumentación, ahora estoy dictando análisis y estoy dictando también composición. Ok, docente exigente. Sí, aunque bueno, ahí lo divertido es digamos, tener en una mano la miel y en otra mano la hiel, ¿no? Así es, pues, Sí, una sí. así pasa y otro toma. Sí. O sea, soy bastante, digamos, exigente en el sentido que dejo mucho trabajo, pero también me gusta, digamos, divertirme, me gusta que mis alumnos se diviertan, ¿no? Entonces la clase está llena de anécdotas y de chistes y por lo general es una buena combinación, ¿no? Es que una cátedra, entendiéndolo bajo... Tú sabes que cada persona tiene su cosmovisión. Una cátedra no tiene por qué ser seria en el sentido No, pues, en que absoluto. nadie sonríe, pues, entonces la gente dice, ese curso debe ser muy interesante porque mira, están todos serios. Pero el del costado de tu salón, como el mío, por ejemplo, en el posgrado, mi aula es una diversión. Claro, pero, claro. pero es seria en el fondo. Es que eso corresponde pues a teorías modernas de la pedagogía, ¿no? Exactamente, la donde pedagogía, se trata, digamos, así la es. gente aprende mejor cuando tiene una motivación. Claro. Eso automáticamente es como, digamos, le otorgar una disponibilidad a recibir información nueva, ¿no? Claro. A abrazar una información nueva, ¿no? Claro que sí. Es importante que la gente esté relajada, que esté cómoda, ¿no? Lógicamente. A la par de eso es importante que la gente, digamos, trabaje de una manera metódica y con una disciplina y que haya una exigencia, ¿no? Pero Divirtiéndose. exactamente. Si se puede combinar las dos cosas, en mi experiencia funciona muy bien, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sadiel, has escrito 20 obras de cámara. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, nada, uno empieza a escribir un montón y en un momento no se da cuenta, mira hacia atrás y tiene todo un repertorio escrito, ¿no? Claro. Ahora, eso en realidad, yo principalmente, digamos, se lo debo, porque claro, es un trabajo que yo he hecho personalmente y me ha tomado varios años, ¿no? Sí, de investigación. De y investigación y también de preparación. disciplina, ¿no? No, Pero- claro, es que si no hay la disciplina también, pues Claro. no puedes lograr nada, ¿no? Pero cuando yo recién salí del conservatorio no había entendido todavía, digamos, más o menos cómo es asumirse uno como compositor, ¿no? Claro. Tuve la gran suerte de trabajar con la libretista peruana Maritza Núñez, con la cual he escrito 5 óperas de cámara. Y bueno, ella ha estudiado en Rusia, vive en Finlandia, ella viene un poco de otra mentalidad, ¿no? Claro. Entonces yo a ella le debo un poco mi profesionalización, digamos, Claro ¿no? que Ella es la sí. que me enseñó un poco el tema del rigor y que componer música al final es un poco como tocar un instrumento, ¿no? Claro. Si uno quiere dominar un instrumento tiene que tocar todos los días, ¿no? Así es. Entonces escribir música, por lo menos para mí, tiene la misma exigencia, ¿no? Hay que Así escribir es. todos los días, hay que mantener una constancia y bueno, ya que
han pasado algunos años he podido experimentar que realmente uno se desarrolla, ¿no? Claro. La propia visión cambia y el propio manejo, ¿no? Así es, así es, así es. Acá veo 8 obras sinfónicas, Sí. 5 obras escénicas, Sí. entre las cuales destacan Cadenza. Cadencia, introducción y Sí, alegro. O así. introducción, cadencia, introducción y alegro, correcto. Sí, sí, sí. Y la Vía de la Croce también. Vía de la Croce, eso, claro, ambas obras han sido finalistas de concursos, ¿no? Así es, así es, así es, así Claro. es, así es. Así es. Sin embargo, en mi producción, yo diría personalmente las obras con las cuales me siento más contento son indudablemente el concierto para violín y orquesta, que es una comisión de Carlos Johnson, un gran amigo Ah, y sí, un que estuvo excelente, acá, nos está viendo en Alemania, Carlito Johnson, un saludo para él. un excelente músico, un regalo para toda Él la es el primer población. concertino de la Orquesta Sinfónica de Sí, Lübeck, en Lübeck, correcto. en Alemania. Correcto. Pero antes de tocar el tema del concierto para violín y orquesta, porque tiene toda una historia Sí, sí. ese concierto, pues te dieron una mención honrosa en la Asociación Peruano-China. Correcto, por y en Vía el de la Croce. Conservatorio Nacional de Música en el 2007. Sí, correcto, sí, por la versión orquestal de Cadencia, Introducción y Alegro. Ok. Sí, bueno, he tenido la suerte de poder participar en concursos de composición Yo nacionales. te diría que no es suerte, sino es por donde tienes que caminar. Absolutamente, pero he tenido suerte en el sentido que lamentablemente es importante que en el país hayan regularmente concursos de composición y Pero concursos de claro. interpretación y debería haber un premio nacional con de una producción discográfica, por ejemplo, Por ¿no? supuesto. Y que escogiera de lo mejor que tenemos la gran cantidad de artistas que producen grabaciones, ¿no? Claro. En distintos géneros, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de que justo he coincidido en un periodo donde había una sucesión de concursos, ¿no? Sí. Pero eso es un impulso que hay que retomar, ¿no? Es Así necesario es. que en el Perú haya un concurso anual de composición coral o de composición instrumental y en todos los géneros, no solo... Pero también es normal, como en otros países, de que las universidades tengan sus propias orquestas. Claro. Y donde haya un concurso, pues, entre universidades, de Absolutamente. orquestas y coros, Absolutamente. premiando la composición y los municipios. Es un trabajo que creo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura tienen que trabajar a fondo en esto. Sí, el sector público y el sector privado, ¿no? Así es. El Ministerio de Cultura tiene la gran oportunidad, ¿no? De instituir premios nacionales de cultura, premios nacionales Claro, del arte, ¿no? claro que sí. Obviamente para música, para cine, para teatro, ¿no? Y hay una labor que es muy importante de fomento a nuestros artistas, ¿no? Porque hay muy buenos profesionales, acá hay muy buenos Excelentes. directores de coro, hay muy buenos directores de orquesta, hay muy buenos escultores, acá hay Absolutamente. material muy bueno. Absolutamente, y hay gente que trabaja muy seriamente en un muy alto nivel y que merece un reconocimiento y un incentivo del Estado y del sector público y del Pero privado a también. veces no tiene vitrina, a veces no tiene espacio. Quiere hacer, por ejemplo, un amigo me decía, no sé dónde presentar mi exposición de esculturas. Toco la puerta a uno, me dice que sí, después me dice que no, y al final él mismo los exhibe en su casa para él mismo. Claro, hace falta incentivos del Estado. Hace Incentivo falta del incentivos, Estado. una política. Obviamente el Estado peruano ha avanzado mucho, ¿no? La creación del Ministerio de Cultura es un hito, ¿no? Así es, así La, es, la así es, construcción así es. del Teatro Nacional es Gran- una gran gran cosa. teatro ¿no? nacional, Y pues. ojalá haya también un Teatro Nacional en Arequipa, uno en Cusco, uno en Trujillo, ¿no? Exactamente, Para descentralizar la cultura, ¿no? exactamente. Son pasos importantes, ¿no? Claro que sí, claro. Pero hay mucho por hacer todavía. Claro, hago extensiva la invitación al ministro de Cultura justamente para conversar un poquito sobre la política cultural, ¿no? Claro, yo sé Porque que- no vamos a hablar de una política cultural de corto plazo, sino las políticas culturales o la política de Estado tienen que ser de largo plazo. Absolutamente, y más aún que estamos cerca del bicentenario de la independencia. Por supuesto. Tenemos que llegar pues con un aparato cultural fortalecido, ¿no? Así es, así es, así es. Sadiel, tu ópera de cámara post-mortem, Mm. cuéntame un poquito. Bueno, Postmortem fue mi primera colaboración con Maritza Núñez. Sí. En En diciembre del 2012. Diciembre del 2012, correcto, ¿no? Es una ópera bastante curiosa porque es una fusión de la ópera con la música rock, ¿no? Yo en realidad me inicié como músico de Con rock. el rock. Sí, Ya, y ok, después ok, fue que ya, llegué ya. a la música clásica, al conservatorio, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Cuando desarrollé un interés por la composición. Sí. Bueno, Postmortem es una ópera rock que tiene también algunos elementos del teatro musical norteamericano y que entrelaza tres historias, ¿no? Tres historias reales fueron las que, bueno, dos historias reales y una ficticia, ¿no? Son las Ya. que, digamos, tejen la trama, ¿no? Sí. La primera historia es la historia de un no tan conocido y no tan célebre, o digamos tristemente célebre, famoso peruano, Ajá. que es el señor, no el alcalde, sino un homónimo, Carlos Castaneda,
que era un señor que publicó un libro y Sí, se propuso, mejor el homónimo, ¿ya? y se propuso él mismo como un chamán, ¿no? Como un aprendiz de un chamán mexicano, ¿no? Ah, Hay un excelente documental de la BBC al respecto, ¿no? sí, sí, sí. Y sucede que, bueno, él sacó el primer libro, se hizo millonario, sacó el segundo, sacó el tercero, y finalmente había sido un estafador, o sea, nunca la historia había sido cierta. Claro, pues. Pero en el camino había hecho su secta, y a una de las chicas con las que él convivía le dijo, mira, yo no voy a vivir, yo nunca moriré, porque yo estoy conectado con el infinito, etcétera. Pero si en algún momento mi cuerpo desaparece, entonces tú toma tu automóvil y dirígete al fondo del desierto. Y ahí me vas a encontrar. Este señor falleció no me acuerdo, cáncer, alguna cuestión así, Sí. y su discípula lo fue a buscar al desierto. Ya. Y falleció en medio del desierto, deshidratada, ¿no? Encontraron su cadáver carcomido por los coyotes, ¿no? Ya. A mí esa historia me fascinó mucho porque pensé que él había cometido un asesinato post-mortem. Después de él haber muerto, había asesinado a su discípula, ¿no? Esa historia me impresionó mucho, ¿no? ¿Tú la compusiste? Esa historia es una de las vertientes que alimentan el libreto. El libreto lo hizo Maritza Núñez. Ok. En base a también un par de historias más, a la historia de un activista en un país árabe que se llama Neda y que fue asesinada por un paramilitar del régimen en Irán. Eso fue en Irán, ¿no? Ya. En lo que fue los antecedentes de la primavera árabe, ¿no? Okay. Entonces, esa historia también está metida ahí. Y la otra historia es de una madre y una hija peruanas, y la hija es activista también y la madre es medium, ¿no? Ajá. Entonces la madre tiene un presagio de la muerte de la hija, tiene un presentimiento, Sí. y en la hija se van a reproducir circunstancias de Patricia Perkins, que es la discípula de Carlos Castaneda, y de Neda, que Ok. es esta activista asesinada por el régimen iraní. Esos tres hilos se juntan, ¿no? Sí. En un final que es un poco confuso, pero que, bueno, al final la única respuesta es que la hija de Pelusa, la hija de esta historia, fallece, ¿no? Al final Ok, de la historia. ok. En la Gran Logia del Perú presentaron Tincuy, Sí, sí, gran el proyecto. cancionero. Sí, sí, yo estuve ahí. Claro. Así Sí. es. Sí, este es un proyecto impulsado por Mónica Canales, Mónica la directora Canales. del Coro Saludos Nacional de para Niños. Mónica, de acá. Sí, y bueno, yo tuve la suerte de que ella y el Ministerio de Cultura me encomendaron este trabajo, fue lo que se dice un encargo, Sí. y es muy interesante porque lo que se hizo fue recoger melodías propias de distintos pueblos del Perú, cantadas en lenguas nativas del Perú. En lenguas nativas, pues sí, en Sí. Ayánica. En Ayáninca, en Llanes, en Shipibo. Ustedes sabrán que el Perú alberga, no recuerdo el número exacto, pero son como 54, 60 lenguas Sí. nativas, ¿no? O sea, Sí. lenguas exclusivas de pueblos del Perú, ¿no? Claro. Y bueno, estos cantos están cantados en estas lenguas originales y además recogen lo que es la vida diaria de estos pueblos y su visión poética, a fin de cuentas, Claro ¿no? que Porque sí, claro los que cantos sí. son cantos de sanación, o son cantos agrícolas, o cantos de orgullo femenino. Es un Sí. proyecto muy, muy interesante, ¿no? Claro que sí, lo que me gustó también aparte, pues obviamente la presentación del coro de niños, es que todos estaban, si eran 40 o 50 niños, eran 50 ponchos, 50 Claro. colores diferentes. Claro. Y justamente era la unión, pues, de cada Claro. color representaba y al final, sí. Claro, que yo creo que es lo que Mónica Canales ha buscado como sentido de este proyecto Tinku, Claro, ¿no? sí. Que es la unión, finalmente, La ¿no? unión, pues. de los pueblos peruanos y, digamos, la búsqueda de una identidad común, ¿no? Claro que sí, claro que Sí, sí. absolutamente. Tuve la suerte de tener ese proyecto en mis manos. Y bueno, yo hice la transcripción de las melodías y hice arreglos en lo que se llama estilo clásico contemporáneo, ¿no? O sea, dentro de la escuela de la música clásica a partir del siglo XX, ¿no? Entonces, Sí. esto es interesante también porque hace que la música tenga este componente, digamos, auténtico y representativo de la cultura peruana, pero lo mezcla con una vertiente del desarrollo que ha tenido la música occidental en el primer mundo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Correcto. Entonces termina siendo un producto que puede tener varias vías Así es. de entrada, ¿no? Tanto Así una es. vía por el lado musical concreto de mostrar la identidad de un pueblo, como por el lado de la música llamada académica, ¿no? De estos Ok. círculos de conservatorios, etcétera. Así es, así es. El concierto para violín y orquesta. Lo estrenaste en el Gran Teatro Nacional. Carlos Johnson fue el solista. Correcto. Fernando Valcárcel creo que dirigió la Sinfónica No, Nacional. en ese caso dirigió la Sinfónica Nacional Pablo Sabat. Ah, Pablo Sabat. Pablo Sabat. ¿Cómo compones ese concierto
para violín y orquesta. Sí, esa es una obra muy, muy, muy importante para mí. Sí, Fue sí. una gran Sí, la he visto oportunidad, acá, ¿no? sí. Claro. Mira que es curiosa, porque ahí lo que sucedió es que yo entablé una amistad con Carlos Johnson por el año 2008 probablemente, Sí. y él me dijo, ¿no? Si tú compones un concierto para orquesta, yo me voy a encargar de que se estrene, ¿no? Así te dijo Carlos Así Johnson. me dijo. Ya. Y yo empecé a escribirlo. Además, tuve la concepción de la idea, ¿no? Pero no estaba preparado. O sea, Ya. justamente es esto que te comentaba, de que uno tiene que componer todo el tiempo, es una especie de Sí. gimnasia, ¿no? Mm. Yo no estaba preparado para encarar la obra, ¿no? Antes tenía algunos fragmentos, pero lo que me preparó fue escribir Postmortem, Ya. porque Postmortem es una obra de 1 hora de duración, ¿no? Ya. Entonces eso te saca filo, digamos, ¿no? Sí, pues, sí. Y bueno, un género como la ópera también es un género exigente, digamos, Sí. ¿no? Entonces, después de haber escrito Postmortem, ahí pude finalmente asentar mis ideas y sacar adelante el concierto, ¿no? El concierto es un homenaje a todas las víctimas del conflicto armado que hemos tenido acá en el De la Perú, época ¿no? del terrorismo. De la época del terrorismo, correcto, Sí, ¿no? sí. Y está concebido de la siguiente forma, ¿no? Bajo una premisa, digamos, bastante simple y directa, ¿no? El violín va a representar al pueblo peruano, ¿no? Ya. Y la orquesta va a representar por ocasiones a esta violencia que trata, digamos, de someter al Ya, violín. Entonces, sí. se convierte en una especie de conflicto entre el violín y la orquesta, en el sentido que hay un elemento dentro de la orquesta, un motivo que todo el tiempo está tratando de aplastar, digamos, al violín, ¿no? Sí, sí, sí. El violín libra una batalla que está hecha en 3 movimientos, en 3 momentos. 3 movimientos tiene el concierto. 3 ¿no? movimientos tiene el concierto. Y en Sí. el primer movimiento el violín es sometido. Ujú. El segundo movimiento es como un intermedio, que es un espacio para un lamento por las víctimas. Está basado en una antigua oración indígena llamada el Hanapacha. Y el último movimiento es el movimiento, digamos, ya de la conclusión, ¿no? Donde el violín llega a ser victorioso, pero hacia el final del concierto hay algunos todavía resquicios de conflicto, ¿no? Que yo creo que es una reflexión que todos compartimos y me parece una reflexión importante, que es que las circunstancias sociales que generaron el conflicto no han desaparecido, ¿no? Todavía no tenemos una Todavía sociedad... hay rezago por ahí. Claro, pues, sí. sin ir muy lejos, hemos mencionado ahora, no tenemos un gran teatro nacional en Lima, pero no tenemos uno en Cusco, o en Arequipa, Claro, o así en Buen es. Trujillo, que deberíamos tener, ¿no? Sí. Entonces, las condiciones de desigualdad en el Perú todavía no están superadas. No están superadas. Es tarea de todos. En tanto no la superemos, no podremos decir que hemos solucionado completamente el conflicto Así armado. es, así es, así. ¿Y cómo te inspiras en ese concierto? Bueno, ahí tiene mucho que ver una cosa que es, y mira, eso da paso a una anécdota simpática. Sí. Es una anécdota personal, pero creo que además me permite decir algo que creo que puede ser importante para los peruanos como comunidad, ¿no? Y empieza de una manera personal y va a terminar en algo general, ¿no? Y cuando yo era chico, cuando estaba en el colegio, yo no pensaba ser músico, ¿no? Yo Claro. lo que pensaba era primero ser dibujante de historietas, después novelista y finalmente director de cine, ¿no? Ya. Entonces, lo que unía esas 3 cosas era la narración. Sí. Lo que yo quería hacer era narración. A los 15 años me cayó una guitarra en las manos y ya no pude soltarla. Hasta ahorita. Hasta ahorita, ¿no? Y no, digamos, la música me atrapó, ¿no? Claro, claro. Pero Era lo tuyo, pues. Era lo mío. Sí. Pero la narración también era lo mío. Solamente que en algún momento yo pensé que eso era algo trunco, ¿no? ¿Ya? En mi último año de conservatorio, tuve la suerte de trabajar con Dante Valdés, un gran compositor peruano también, que había estudiado en Rusia. Sí, sí. Y a través de su clase tuve una ventana a lo que es la narrativa dentro de la música. ¿Ya? Cómo dentro de la música uno puede construir una historia. Sí. ¿No? Con casi, digamos, si uno, bueno, se esfuerza mucho y tiene suerte en encontrar los elementos indicados, casi una historia tal cual si fuera contada con palabras, casi, ¿no? Casi puedes atrapar el significado. Es la historia que hay en las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Sí. Son relatos de heroísmo, ¿no? Así es, O, así es, así o es. las sinfonías de Tchaikovsky, que tienen esta cuestión patética dentro, ¿no? De frustración, ¿no? De lucha con uno mismo, quizás también. Sí, Entonces, la lucha interna. la lucha interna, Claro, el propio claro. conflicto que Tchaikovsky arrastraba, Así ¿no? es, así es, así es, así es. Entonces, cuando yo empiezo a escribir el concierto para violín, finalmente he pasado por otras obras que me han permitido acercarme a contar una historia con música, ¿no? Y quería llevarlo a esta historia que es la historia de todos, ¿no? O sea, Claro. no una historia particular, sino La una historia historia... del Perú también, pues, maestro. La historia del Perú, la historia de nosotros como comunidad, ¿no? De algo que Así nos es. ha tocado a todos y que hay, Transcrita en un concierto. escrita en un concierto puesta en música, ¿no? Así es. Sí. ¿Se ha interpretado en algunos otros países también? Todavía no, pero confío en que será. En todo caso, hay un video en YouTube y el video ha sido Sí.
Sí. ha sido bastante exitoso, ¿no? Así es, de repente Carlitos Johnson allá en la orquesta del Lube, que de Yo creo, repente... yo creo que sí. Han habido algunos intentos más o menos de estrenarlo, todavía no lo hemos materializado, pero yo creo que va a suceder, Claro que definitivamente, sí, ¿no? claro que sí. Mi estimado Sadiel, las puertas de la cartelera siempre las vas a tener abiertas para cuando quieras anunciar al público televidente de alguna presentación artística, Ah, encantado. de algún libro, lo que tú gustes, me llamas, conversamos y estás acá en el programa. Encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gran placer haber estado aquí. Muy amable. Volvemos luego de unos segundos. Muy amables.